Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos. Hoy en Contexto, además de analizar la situación que rige en algunas zonas del país de conflictividad social y reclamos, vamos a tratar de ver cómo se pueden lograr los acercamientos entre las partes. Esta no es una tarea sencilla porque cada uno está parado en su propia posición y esto de alguna manera requiere de cierta estrategia y tal vez, ¿por qué no?, de algún mediador que tenga credibilidad y que logre confianza entre las partes. El primer obstáculo que hay para poder acercar a las partes es la confianza entre el uno y el otro. Si no existe esa confianza, es más difícil lograr que haya un resultado positivo. Otro de los factores es la voluntad de las partes para poder llegar a un acuerdo. Y uno tercero tal vez es hacer un acuerdo que se pueda respetar a lo largo de las generaciones. Si no logramos eso, es muy frecuente que ocurran en los años nuevamente este tipo de conflictos sociales o de estallidos sociales en reclamo de nuevas cosas. Hoy le tengo a Carlos Lee. Carlos Lee es un abogado de nuestro país que ha tenido mucha experiencia en mediadores comunitarios. Él estuvo trabajando muchísimo en lo que es la ley de paz, de los jueces de paz, que bueno, ya fue reformada porque su implementación no fue la adecuada. Y ahora quiero que usted nos trate de ayudar. ¿Qué se hace en este momento en que nos encontramos en una situación de conflictividad social y que está causando ya muchas afectaciones económicas a varias poblaciones y al país en general? Si usted tuviera que tal vez darle una causa a la situación por la que estamos pasando, que es una frecuencia en los estallidos sociales 2022, 2023, 2025, ¿cuál podría ser esta? Gracias, Adelita, por la invitación. Yo creo que lo que hay que poner en contexto la situación y nos ayuda a entender que esto es producto de un deterioro de un sistema que ha sido incapaz de resolver los problemas de la gente. Y no es de hoy, no es de este gobierno, sino que viene un proceso de decaimiento de un sistema ineficaz. Los problemas de la gente. ¿Cuáles son los problemas de la gente? Los problemas de la gente no son ideológicos, a pesar de que cuando hablamos del conflicto decimos, ay, la ideología que si hay comunista, que si... Los problemas de la gente no son ideológicos. Los problemas de la gente es que no tengo agua potable, que no tengo carretera, los servicios básicos. Y eso va creando una sensación de impotencia en la gente porque ellos tocan la puerta de quien supuestamente da respuesta a esto. Entonces, del otro lado tenemos a un gobierno, no a este gobierno, a un sistema de gobierno históricamente que no ha tenido capacidad de estar a la altura de las demandas de la población. Entonces hay que entender este conflicto de hoy dentro de ese contexto histórico de Panamá. Y la causa más profunda de esto es que nuestros gobiernos y el sistema político del país ha estado desde el origen de la República en función de intereses y de proyectos extranjeros, proyectos foráneos. Entonces la preocupación de todo el aparato gubernamental es sostener el proyecto foráneo. ¿A qué se refiere? Me refiero a esto, que la República de Panamá se fundamenta a la sombra del proyecto del Canal de Panamá. Y los gobiernos se establecen sus prioridades a función de ese servicio que están pensando. ¿Y eso qué genera o qué ha generado en Panamá? La exclusión y la falta de atención a las áreas que están fuera del interés canalero. O sea, que eso es las causas más profundas de esta desatención a la... Entonces, el que la gente tenga agua no es prioridad. El que la gente venga e invada y empiece a hacer invasiones improvisadas y haya un desorden urbanístico en el país, no es prioridad, no ha sido prioridad. Porque la prioridad es tener un canal que funcione, tener un servicio bancario eficiente,
Y todas esas cosas nos alejan de los intereses profundos de la ciudadanía. Pero a la vez nos dan un desarrollo, nos dan entradas, porque se decidió, generan, claro, porque generan ingresos al gobierno. Esto que tú planteas es interesante porque efectivamente porque se decidió, alguien decidió que el modelo económico del país iba a ser de servicio, ese modelo. Entonces ese modelo sacrifica a otros sectores. Y por supuesto lo que tú planteas es cierto. O sea, vamos a mantener exitosamente ese servicio, ese modelo económico, porque él nos está dando ingresos. Pero ¿qué pasa? Que eso conlleva el gran problema que nosotros, y las estadísticas nos ponen siempre entre los países de peor distribución de la riqueza. Sí, no hay equidad. Así es. Pero no es la equidad de la riqueza la que creo que nos debemos de enfocar. Es la equidad de las oportunidades para todo el mundo. Así es, Entonces, de las oportunidades y de la distribución más equitativa. Don Carlos, usted ha expuesto ya un panorama más o menos de la raíz que puede estar molestando para dar, o que puede ser el germen, ¿no? Que ha creado estas situaciones de brotes sociales. Entonces, ahorita mismo hay medidas urgentes que tomar, porque ya tienen los niños, los jóvenes, ya tienen más de un mes que no van a la escuela, y si se hace un estudio retrospectivo, según FUDESPA, tienen 400 días que no van a clases. O sea, que han perdido clases, no es que no, que han perdido, entre pandemia, protestas, etcétera. Eso es más de 2 ciclos escolares. Si tú te pones a ver, son 2 años prácticamente que los jóvenes no han aprovechado en aprendizaje. Además tiene usted una... en un aprendizaje que viene siendo deficiente, sin pandemia y sin paros de educadores. Además, se abona, ¿no? Tenemos una provincia, que es Bocas del Toro, ahorita en riesgo de que el desempleo sea más del 15%. Y además tenemos otras provincias que también están mostrando su disconformidad. Todo parece centrarse en la ley 462. Yo le pregunto, ¿ese es realmente el motivo de las protestas? No, las protestas yo diría que es un síntoma de un mal más profundo que va más atrás. Porque yo recuerdo cuando en los años 70 la Chiquita se fue y cerró muchísimo de su producción que tenía y Bocas del Toro no se hundió y tuvieron la capacidad de resiliencia, ¿no? de readaptarse a los nuevos retos y se creó la cooperativa de banano del Atlántico y que es una cooperativa pudiente, buena y está integrada por ex trabajadores de las bananeras. Entonces yo no quiero justificar, porque tengo que ser claro en esto, yo no quiero justificar que paralizar sin una causa, porque los medios y algunos funcionarios públicos han querido desmeritar en vez de analizar la situación, que es lo que creo que hace falta. Analicemos la situación que está enfrentando el país, que puede ser que en la superficie se esté viendo la lucha contra una ley, la ley de la Caja de Seguro Social. Eso está en la superficie, pero cuando tú bajas y miras qué hay debajo de eso, encuentras que hay otras causas en las que nosotros no estamos poniendo la mirada y buscando la solución a los problemas. Y justamente a propósito, que es tu interés cuando me hablaste, cómo intervenir en una situación como esta para aportar, tan compleja, difícil y compleja, ¿verdad? Porque cuando yo tengo una dificultad contigo, porque no nos entendemos cómo yo debo estacionar el carro que coincidimos en el condominio, esa dificultad entre tú y yo no es compleja, es una situación simple, mecánica, y que se resuelve con mucha facilidad. Pero cuando tú estás implicando a pueblos enteros, a culturas además, porque Panamá es multicultural, y cuando tocamos Bocas del Toro yo no puedo obviar, analizar de que estamos hablando de un pueblo mayoritariamente originario que tiene más de 500 años de vivir la resistencia de un poder que los ha excluido
Entonces ellos tienen mecanismos, tienen una cosmovisión distinta. Yo no puedo A la leer nuestra. desde mi postura y desde mi análisis, leer para poder aportar qué hacer Ok. en una situación como Vamos a tratar de entender cómo se acercan las posiciones después del cambio para poder entrar en materia de esto. Hemos dado más o menos un análisis sin tener que entrar en las profundidades porque no se trata de este gobierno, sino de muchos gobiernos pasados en donde se ha dejado esta situación no solamente en Bocas del Toro, hay muchas provincias que tienen problemas parecidos. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Conversamos con Carlos Lee, abogado. A ver, con mucha experiencia en mediadores comunitarios. ¿Cómo ahora acerco a ambas posturas? ¿Cómo con ese complejo panorama que usted me pinta trato de juntarlos? Bueno, ¿Y cómo creo confianza? Creo que es lo Claro, primero. lo primero que hay que hacer es ver a qué escala está la escala de violencia o de confusión o de animadversión, a qué nivel está. Y la primera tarea que tiene que hacer un mediador es bajar el nivel de agresividad y de emotividad, porque fundamentalmente cuando tú sales y gritas y tiras piedra o lo que sea, eso es emotivo. Sí. Entonces hay que trabajar primero en bajar los niveles de agresividad para poder sentarse. ¿Y cómo bajan los niveles de agresividad? Bueno, hay técnicas en la mediación, la mediación es una técnica, es una herramienta social para intervenir ante conflictos comunitarios o conflictos entre personas o grupos, ¿no? Y hay técnicas para eso, y la primera de las técnicas es que las dos personas, crear el ambiente para que las dos personas no vayan agresivos A un diálogo. a un diálogo. Pero ¿cómo crea la confianza? Porque no hay credibilidad. Ok, en las aquí hay instituciones responsabilidad, y claro, tampoco aquí hay responsabilidades. Cuando es un problema de mediar entre dos particulares, las cosas se tienen que pintar diferente. Pero cuando tú estás tratando de intervenir y mediar entre alguien que ejerce el poder político del país, es decir, el gobierno, Sí. y la población, lo primero que yo tengo que apelar a la responsabilidad que tiene el gobierno. Por lo tanto, el trato no puede ser, y las exigencias no pueden ser iguales. O sea, yo no puedo decir a los dos que los dos tienen que deponer. El resultado final es que los dos deben reponer, deben bajar el nivel de agresividad, pero quien tiene que dar el primer paso para construir confianza es que el gobierno asuma Ok. su responsabilidad. El gobierno trató, por ejemplo, en el caso de Bocas del Toro, me gustaría analizarlo. Ellos mandaron una comisión de alto nivel que estuvo 3 semanas platicando con el dirigente sindical de Citraibana. Al final, la empresa desistió de seguir trabajando porque dijo, no puedo continuar con esto, tengo muchas pérdidas, me voy a otro país que me atienda, porque eso también son situaciones que evalúa la empresa, y queda la provincia ahora sin esa actividad. Muchos se preguntan, ¿cuál es la idea de seguir peleando por una ley que ahorita mismo no se va a activar con de la forma en como ellos lo estaban peleando anteriormente? Después de muchos días de diálogo, según las declaraciones del gobierno, los sindicalistas no tenían una exigencia como tal. Estaban peleando en qué se hacía primero, si se cierra la calle o si se presenta el proyecto de ley. Ahí, ¿cuál es el análisis que usted hace? ¿Cómo se sale de ese conflicto? Sí, en primer lugar, el que haya habido una comisión de alto nivel del gobierno no es signo de disposición de mediar o disposición de dialogar, porque puede ser también la imposición del poder, ¿verdad? Yo soy poder, yo soy gobernante, tengo el poder y vengo a buscar cómo someto a la gente a lo que se decidió hacer como gobierno. Mire, yo creo que no hay que perder de vista, cuando uno va a analizar una cosa como esta, yo tengo que identificar a las partes. Decir gobierno no es decir nada. Yo tengo que plantear en esta circunstancia el actual gobierno presidido por el señor Mulino. El señor Mulino, él, no sus ministros, él tiene que
modificar sus concepciones que mandan mensajes antidemocráticos, independiente del caso, de la ley y tal. Y lo puedo analizar diciendo hechos concretos, ¿no? El señor Mulino tiene un concepto de democracia, pienso yo, del siglo XVIII. ¿Pero por qué? Porque hoy todos los países democráticos modernos hablan de la democracia participativa. El señor Mulino, desde el día 1 que asumió el poder, se maneja con el criterio de que él fue votado para que él gobierne, no para cogobernar. Eso está mandando un mensaje claro. O sea, no me hables de participación, no me hables de cogobierno. Los gobiernos modernos están hablando de cogobierno y él dice que él no tiene por qué cogobernar. Ahora, entiendo el concepto que usted quiere decir. Lo que yo me pregunto también es, de la otra parte, ¿también hay intereses que puedan estar influyendo en las conductas de la parte del sindicalismo? O sea, me estás diciendo de Estoy preguntando. intereses, sí, lo que sí. trato de entender lo que tú quieres. De la parte del gobierno ya explicó más o menos cuál es una de las situaciones que están atorando, digamos, ustedes. Pero de parte de los sindicalistas, digamos, de los de Sí. Citraibana, Sí. ¿qué es lo que los motiva a ellos a continuar en la huelga sabiendo que después se quedan sin trabajo? ¿Qué? Yo quiero ser responsable. Yo creo que efectivamente en algunos sectores que dirigen algunos movimientos sociales distorsionan el conflicto circunstancial y lo miran como pretexto para objetivos o metas a largo plazo. Es decir, A ver, lo explíquemelo explico. más fácil. Aprovechar la inconformidad ciudadana para que a partir de allí, y esto estoy haciéndolo teóricamente, ¿verdad? No estoy particularmente haciendo referencia a nadie, pero hay una postura política, histórica en ese sentido, aprovechar la circunstancia de inconformidad para potenciar una transformación estructural o una transformación ideológica a más largo plazo. Esa es una lucha y eso, en la calle prolongada. claro, y eso no Y es eso de es lo que ahora. está viniendo. Y ahí usted está Claro. metiendo el componente ideológico. O sea que sí entra el componente Claro, ideológico. por supuesto. Y yo creo, pero yo lo quiero manejar con responsabilidad. No, todo esto es con responsabilidad. Porque no hay una postura que no sea ideológica. O sea, yo no puedo decir que en los sindicatos predomina una definición ideológica y en el gobierno no. El gobierno tiene ideología. Claro, por Todos los supuesto. seres humanos tenemos ideología. Sí. Entonces no es el tema, sino en todo caso de una postura ideológica frente a otra postura. Pero lo que ideológica. yo estaba intentando saber es si la postura de los sindicalistas es genuina o está alimentada también por fuerzas externas o por intereses políticos que oponen al gobierno. Voy a hacer la pausa y hablamos de eso. Una pausa, regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. En este bloque final voy a tratar de aterrizar algunas alternativas con nuestro especialista. Bueno, don Carlos, tampoco veo democrático el hecho de que unos grupos emplacen a un gobierno y decirle que si en 24 horas no hace esto, voy a tomarme las instituciones del Estado de la provincia. Eso es cero democrático, es más autoritario de lo que estamos hablando. Dígame si los grupos que están ahorita protestando, ¿usted cree que es una protesta genuina, pero que se le añade algún interés político o financiamiento de esa naturaleza? Porque ¿cómo están pudiendo protestar? Sí, no, yo creo que en las protestas hay un elemento que descuidamos analizar, lo que es el elemento emotivo. 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 Y a veces lo complicamos diciendo o queriendo buscar causas más profundas o más estructuradas, emotivo. Esa expresión de este dirigente en el momento, en el calor de un debate,
yo lo puedo interpretar efectivamente y entender que esto es algo emotivo y no darle la importancia porque... Pero si está emplazando un gobierno, sí, lo pero, está amenazando pero por más yo soy emotividad. gobierno y yo sé que él no tiene capacidad para emplazar, que no tiene capacidad y yo además tengo los recursos para evitar un laissez-fairismo y un Pero desorden. de todas maneras, uno no hace eso por un gobierno. Claro, o sea. pero Adelita, el esfuerzo que yo quiero hacer es ayudar a entender que todas estas manifestaciones Claro. son producto de la escalada de violencia que va aumentando. Y yo no me puedo poner en el ritmo de esa escalada. Entiendo, yo estoy sino reaccionando a una expresión emotiva Sí. y no estoy analizando para para buscar, acercar. para acercar. Tiene Sí. el punto. Ahora, Entonces de eso se trata. O sea, yo no le voy a resaltar una cosa que lo que está haciendo es distanciando. correcto, para juntarlo. Para ok. juntarlo. ¿Cuál sería? Ya me dijo uno de los primeros pasos es bajar la agresividad de ambas sí. partes. ¿Cuál es el segundo paso o cuál es una alternativa? El segundo paso para yo poder, porque en la mediación es clave, es importantísimo el que ambas partes tengan capacidad de escucha activa. Y la escucha activa supone un ejercicio de que para poder entenderte a ti, yo me tengo primero que poner en tu lugar. La empatía. La empatía. Ok. Cuando yo soy capaz de ponerme en tu lugar, yo voy a poder escuchar lo que tú Saber. estás diciendo porque a mí me interesa saber tus motivaciones. Y la única que me puede hablar de sus motivaciones, porque se pone furiosa cuando yo me estaciono allí, eres tú. Claro. Pero tú eso me lo puedes decir emotivamente y entonces el mediador le dice, cálmese, no hay que decirlo de esa manera. Usted eso mismo lo puede decir de otra manera. Y eso ayuda. Distensionar. Así es. Ok. Para llevar al grupo que está en choque a un estado de tranquilidad importante y necesaria para buscar los acuerdos. Si necesita un interlocutor para hacer eso. Por supuesto. A fuerza. Y eso es la labor del mediador. El mediador va a intervenir solo cuando dice, oye, puedes decirlo en un tono más bajo porque no hace falta gritar. Cosas de esas que colaboren en el acercamiento. Pero si yo voy como supuestamente mediador y luego salgo de ahí y me voy a los medios de comunicación a decir esta gente intransigente que no sé cuánto, ya yo me descalifico. Ok, entonces, una pregunta, don Carlos. ¿Hay voluntad de las partes en este momento, usted cree, para Yo creo que sentarse? no, porque nadie los ha ayudado. Porque para hacer una mediación, la mediación definitivamente que no se puede imponer. Sí. No porque yo soy el presidente impongo una mediación, no. La mediación debe ser querida por ambas partes. Y decir que ambas partes quieren la mediación es porque hay algo más profundo que ambas partes quieren resolver el conflicto. Deja de ser el principal problema, el primer motivo de protesta para arrancar de otras partes. Así es. Ahora, ¿qué pasa si hay diferentes núcleos? Porque no es un solo problema el que estamos enfrentando. Sí, que hace más complejo. Exacto. Entonces, tema. ¿cómo salimos Sí. del atolladero? Hay que buscar puntos más comunes. O sea, yo no me puedo, en una situación como esta, yo no me puedo quedar en las particularidades. En los motivos, hay 4 motivos dichos por los protestantes, creo que son 4. Yo tengo que buscar qué une a esos cuatro El país, conflictos. el futuro del país. Eso es lo que nos une El a país es todos. el que lo une. Entonces yo a partir de una comprensión, a mí me interesa saber cómo piensa usted del país, qué país usted tiene en la mente. Y a mí me interesa que tú sepas cuál es el país que yo tengo en la mente. Porque esos son los caminos que nos va a ayudar a buscar acuerdos y a poder superar la ley esa y a poder superar el debate de estas cosas porque el país está por delante. O sea, lo que pasa es que no nos hemos puesto de acuerdo. En el objetivo. Y no tenemos importante. tampoco un norte como país. Así es. Y ahí es donde, al tratar de cada gobierno hacer su trabajo, desestiman lo acordado, desestiman lo hecho. Lo que se avanzó. Y no hay y se una empieza secuencia. de cero otra vez. No es lo que siempre hemos dicho en este programa. No tenemos un norte como país, no sabemos a dónde vamos. Es como Eso un es clave. adolescente Lo que tú estás diciendo es clave. ¿Cuál es el proyecto de país ¿A qué le que tiramos? estamos trabajando todos, desde No los lo obreros, tenemos. desde su postura, el No lo gobierno tenemos. desde su... Y que haya una inclusión de las sectores. Así es. Gracias, don Carlos. Bueno, Gracias nos a ha ti. dado unos tips interesantes para poder empezar
entender la situación y cómo salir adelante. Yo creo que ya es un poco tarde, pero bueno, igual siempre se puede hacer. Y en la medida que no empecemos, No, va a vamos ser a peor. distanciar Va más. a ser peor. Porque Es sube la correcto. escalada de violencia. Correcto. Gracias, don Carlos. Gracias a Interesante ti. su postura. Gracias a usted. Espero que haya sido un poco aleccionador el programa. Para mí lo fue. Nos vemos en la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.